Vamos a comenzar con la clase de hoy. El viernes pasado habíamos comenzado a ver otros sistemas coordenados y comenzamos con las coordenadas polares en R2. Esas ya las habían visto, bueno, algunos de ustedes ya las habían visto en cursos anteriores, no sé, geometría analítica o cálculo 2. Y pues se trata simplemente de que cualquier vector X, digamos este de aquí, lo podemos expresar mediante una distancia R y un ángulo θ. Entonces, geométricamente lo podemos ver como la intersección de la circunferencia centrada en el origen de radio R con el segmento de recta que va desde 0 hacia adelante y que forma un ángulo θ con el semieje positivo X. Entonces, más o menos es este de acá, R de θ. Y vimos varias propiedades. Una que no les mencioné, pero se puede deducir, es que si dado un punto, un vector X, tú lo puedes representar de muchas maneras distintas, no solo a partir de los ángulos, sino con un radio diferente en coordenadas polares. Por ejemplo, esta coordenada polar Rθ también lo podemos ver como la coordenada polar menos R, θ más pi. ¿Y cómo es esto? Bueno, tú mides un ángulo pi más θ a partir del eje X. Entonces, más o menos ese ángulo está por acá, θ más pi, y te fijas en este segmento de recta, por acá. Entonces, esta flechita de aquí, este punto de aquí, sería el punto R, θ más pi. Pero al multiplicar esta R por un menos 1, pues, ¿qué hace? Pues, tienes que considerar la misma distancia, pero en sentido contrario. Es decir, te regresas y te vas al otro lado. Así que este punto morado sería menos R, θ más pi, que coincide con el punto R, θ que teníamos originalmente. Entonces, pues, tú puedes darle varias coordenadas polares a un punto y siempre van a cumplir que, por ejemplo, si Rθ es lo mismo que R' más θ', pues R es igual a R' o a menos R', está acá. Y θ es lo mismo que θ' más un múltiplo entero de pi. Luego, otra cosa que vimos es que todo vector en R, X R2, todo vector en R2 lo podemos representar con una coordenada polar tal que su primera entrada pues sí vaya de 0 a infinito, pero la segunda solo se quede entre 0 y 2pi, 2pi abierto. Entonces sí hay varias formas de representar a un vector mediante coordenadas polares, pero no necesitas de todo R2 para representarlas, simplemente con este intervalo de aquí los puedes representar. Y también vimos pues las conversiones, ¿no? Si tienes unas coordenadas polares Rθ, sus coordenadas cartesianas van a ser R coseno de θ y R seno de θ. Y en cambio, si tú tienes una coordenada cartesiana x1, x2, su coordenada polar será la norma de x1 y x2, la norma del vector, coma θ, siendo θ tiene tres opciones. Primero, pi medios, si x es igual a 1 y x2 es mayor o igual a 0. 3 pi medios, si x1 igual a 0, pero en esta ocasión x2 es menor a 0. Y arco tangente de x2 entre x1, si la primera coordenada de x1 es distinta al 0. Y finalmente vimos que las operaciones vectoriales de R2, no se heredan al plano polar. Es decir, si tú tienes dos coordenadas polares Rθ y R'θ', el sumarlas no es lo mismo que sumar el vector X y el vector Y.
que representan ambas coordenadas polares. Entonces esto es distinto al vector x más vector b. Y lo mismo pasa por el producto escalar, no se conservan las operaciones vectoriales en el plano polar. ¿Alguien tiene alguna duda con todo eso? ¿Algo que nos haya faltado? No sé. Una pequeña duda. Donde dice el cotangente al lado de la coma, ¿qué subíndice tiene la letra X? Ah, es x1. Ah, gracias. Sí. Vamos a ponerlo un poquito más claro. X1, ahí está. Pues bueno, creo que eso es todo lo que vimos de coordenadas polares. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, pues ese es un tipo de coordenadas en el plano. Ahora, estas coordenadas polares las podemos extender al espacio R3. Y para hacer eso, simplemente vamos a pegarle una, una coordenada más. Un momento. Entonces, coordenadas cilíndricas. Vamos a ver. Una coordenada cilíndrica de un vector, vamos a ponerle x igual a x1, x2 y x3 en R3, es una terna r, teta, vamos a ponerle z. Entonces, vamos a hacer un dibujo para ver cómo vamos a representar esas coordenadas. Pues nosotros tenemos nuestro espacio R3. Más o menos así. Más o menos estos son nuestros ejes coordenados. Este es el eje X, este es el eje Y, y el de arriba es el eje Z. Y digamos que va a tener un vector, no sé, vamos a ponerlo en rojo. En este vector de aquí va a ser nuestro vector X. Y a nosotros vamos a darle unas coordenadas cilíndricas. Para eso, pues nos vamos a fijar en la proyección de este vector al plano XZ. Es decir, como que lo vamos a aplastar a este plano de acá. Más o menos por aquí, entonces este vector aplanado de aquí va a ser el vector x1, x2 y 0. ¿Sí? Y a la altura de, bueno, la coordenada x3 del vector x la vamos a nombrar como z. Entonces ya de ahí sale una coordenada cilíndrica. ¿Qué pasa con las otras? Bueno, pues este vector x1 y x2 en el plano que ya conocemos lo podemos representar mediante una coordenada polar r, teta. Entonces este vector x lo podemos representar con la terna r, teta, z, pero en este caso z es nuestra coordenada x3 que ya teníamos. Entonces, ¿cómo se construyen las coordenadas cilíndricas?
Eh, R teta es la coordenada polar del vector x1, x2 en R2, mientras que pues la coordenada z pues no es más que la coordenada, la tercera coordenada de nuestro vector x, ¿no? Entonces, ¿qué son las coordenadas cilíndricas? Pues simplemente toma las coordenadas polares de los primeros, de las primeras dos entradas del vector x y pégale la última coordenada, ¿sí? Entonces, es una extensión, digamos, natural de las coordenadas polares a R3. ¿Sí? ¿Hay duda con eso? Y ahora, ¿cómo podemos verlo geométricamente? Pues, bueno, ¿cuál es la interpretación geométrica de estas coordenadas? Entonces, igual tú tienes tus planos, tus ejes coordenados, y, z y x. Entonces, y tienes tu vector x por aquí. Digamos, entonces, geométricamente tú puedes ver esas coordenadas como la intersección del cilindro, digamos, ¿no? ¿Sí? La intersección del cilindro, más o menos por aquí, cuya base es el círculo de radio R contenido en el plano XY. Entonces, este cilindro, este círculo, perdón, de aquí tiene radio R. Y que tiene altura Z. Entonces, esta altura de aquí mide Z. Eso, intersección, el semiplano que contiene el eje Z y que es perpendicular al plano XY. Entonces te fijas, digamos, por decirlo, en la tapa del cilindro, con ese plano, y ese es tu vector X. Entonces por eso se le llaman coordenadas cilíndricas, porque lo puedes ver como la intersección de un cilindro con algo más, en este caso un plano. Y pues ahora, pues como esta es una extensión natural de las coordenadas polares en R2, en R3, perdón, pues varias de las propiedades que ya tenían las coordenadas polares se van a heredar a las coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, todo vector x en R3
se puede expresar mediante una coordenada cilíndrica r, θ, z, tal que la primera entrada r sea mayor o igual a 0, θ esté entre 0 y 2pi, 0 cerrado, 2pi abierto, y z esté en r. Y pues como es eso, otra vez regresando a la definición, te fijas en tu vector x y puedes primero, para obtener las primeras dos entradas de tus coordenadas cilíndricas, pues aplastas el vector x a el plano xy y sabes que esa coordenada x1, x2 la puedes representar mediante r, θ. Ya sabemos que r la podemos tomar positivo y θ entre 0 y 2pi. Y simplemente le pegas la última coordenada z. Es así, puede estar en cualquier, puede valer cualquier real, ¿no? Dependiendo de tu vector. Pero pues sí, siempre le puedes dar como que estas coordenadas canónicas, digamos. Pero, pues, también le puedes dar un solo vector x, puede tener distintas coordenadas cilíndricas. Vamos a ponerlo así. Si r, θ, z es igual al vector, bueno, a la coordenada cilíndrica r', θ', z', pues entonces r tiene que ser r' o menos r', θ es igual a θ' más algún múltiplo de pi, múltiplo entero de pi, esto, ¿no? Con k en los enteros, y ahora sí, necesariamente z tiene que ser igual a z'. ¿Sí? Entonces, cualquier vector lo podemos representar de distintas maneras en coordenadas cilíndricas, pero nos vamos a quedar con esta, la canónica. La distancia siempre positiva, el ángulo siempre entre 0 y 2pi, pues la entrada la altura del vector, ¿no? ¿Hasta aquí hay dudas? No, ninguna. ¿No? Ok. Entonces... ok. ¿Alguna otra propiedad que vean? No, pues creo que son todas las que llevamos hasta ese momento. Ajá. Pues bueno, como les dije, todas las propiedades de las coordenadas cilíndricas se heredan de las propiedades de las coordenadas polares. Entonces, si yo quiero pasar de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas, pues eso va a ser muy fácil. Las coordenadas cartesianas de un vector en su forma polar r, θ, z son ¿quiénes serían las coordenadas cartesianas de este vector r, θ, z? R coseno de teta, R coseno de θ sería la primera, ajá. después R seno de teta, R seno de θ, ajá. y pues la última es Z, ¿no? Y la última es z, exacto. Sí, entonces ya sabemos cómo se transforman de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Entonces aquí, pues,
Es lo mismo para las dos primeras entradas y Z simplemente se la pegas. No hay más que hacer ahí. Ahora el proceso inverso. Las coordenadas cilíndricas de un vector X con entradas X1, X2 y X3 en R3. Vamos a borrar esto. Son ¿y quiénes serían esas coordenadas? Vamos a ponerlo acá. Sí, acá. ¿Quiénes serían las coordenadas cilíndricas de ese vector X1, X2 y X3? Pues la X3 se queda igual, ¿no? La X3 se queda igual, ajá. Entonces, digamos que esto por acá, y X3. La primera coordenada, ¿quién sería? Pues habría que usar la regla que viene arriba, ¿no? Ajá, la regla que viene En arriba. las... Ajá, las coordenadas polares de X1 y X2. La primera entrada, R, polares, sería la norma del vector. Es decir, la norma del vector X1 y X2. Aquí, como estamos en R3, la norma del vector X, pues, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de X1, X2 y X3. Pero aquí, nada, nos estamos fijando. Para R nos estamos fijando en las primeras dos entradas del vector X. Entonces, la primera entrada sería raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Recuerden, si vemos el dibujito, pues lo que estamos haciendo aquí es aplastar el vector x al plano xy, y r pues es el r polar de estas dos entradas x1 y x2, que pues es la norma de ese vector, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, esta es la primera entrada, la última entrada pues es x3, y la segunda entrada pues otra vez es teta, con teta considerando ciertos casos. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo por acá. Teta igual a, pues lo mismo, va a ser pi medios. Si x1, la primera entrada es 0, y x2 es mayor a 0, mayor o igual a 0. 3 pi medios. Si la primera entrada de x1 es 0 y x2 es menor a 0, y arco tangente de x1 entre x2. Si la primera entrada de x1 es distinto del 0. Ahí era X2 entre X1. Sí, perdón, ajá, tienes razón. Ay, a ver, x2, cotangente de x2 entre x1. Ahora sí. Gracias. ¿Sí?
Y por si no recuerdan, si la primera entrada x1 era 0, entonces, y x2 era mayor a 0, entonces el vector, bueno, este vector aplastado x1, x2, 0, tiene que estar por aquí, en la parte positiva del eje Y. Entonces el ángulo θ que forma con entre el eje positivo x y este vector, tiene que ser recto. Por eso definiríamos θ como pi medios. Si x1 fuera 0 y x2 fuera menor a 0, entonces el vector tendría que estar de este lado del eje Y. Y el ángulo que forma con el eje positivo x, pues es 3 pi medios. Por eso lo definimos así. Y pues ya si x1 es distinto del 0, pues podemos hacer este cociente x2 entre x1 y sacarlo al cotangente. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con eso? ¿Todo bien? Ok. Entonces Sí. vamos a ver unos ejemplos. Mm, encuentra las coordenadas cilíndricas del vector, bueno, vamos a ponerle D, x igual a, no sé, 5, 5 y 7. Vamos a mejorar un poquito más esto. Ahí está. Entonces queremos encontrar R, queremos encontrar θ, queremos encontrar, bueno, x3 no, porque sabemos que se queda fija la última coordenada. Así que vamos a ver quién es R. R va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las primeras dos entradas. En este caso, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto lo podemos ver como 2 veces el cuadrado de 5. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, pues es 5 por la raíz de 2. Entonces ya tenemos R. ¿Y quién es θ? Vamos a mejorar un poquito más esto. En este caso la primera entrada es 5 y es distinta de 0. Entonces θ lo podemos calcular como la tangente de 5 entre 5. Eso es igual al arcotangente de 1. ¿Y quién era el arcotangente de 1? ¿Alguien se acuerda? ¿45, no? Ah, bueno, pero estamos en pi. 45 grados o pi cuartos. Por lo tanto, las coordenadas cilíndricas de x son, vamos a borrar esto de acá, pues R, que en este caso es 5 raíz de 2. Cinco raíz de 2, coma pi cuartos, coma, la última coordenada se queda igual, 7. Y ahora vamos a ver un dibujito a ver si
A ver como que si coinciden o no nuestros cálculos. Este es el eje, estos son los ejes coordinados. Ahí. Por acá está el eje Z. Por acá está el eje Z, me quedó feo, pero bueno. Sí. Este es el eje Y. Acá está el eje Z. Y este de acá es el eje X. Bueno, entonces las coordenadas cartesianas son 5, 5 y 7, ¿no? Entonces, más o menos tiene que ser la misma distancia entre X en X y Y, 5 y 5. Y 7 tiene que estar un poquito más arriba. Entonces, este tiene que ser algo por aquí. Y la última coordenada, pues, subirla a 7. Entonces, más o menos por acá está nuestro vector X. ¿Sí? Por aquí más o menos. Este es X. Ajá. Y ahora pues, si nos fijamos en su proyección al plano XY, más o menos está por acá. Pues como las dos primeras son 5 y 5, entonces eso quiere decir que ese punto tiene que estar en la recta de identidad del plano XY. Y sabemos que esa recta forma un ángulo de pi cuartos con el eje positivo X. Entonces, ese primer ángulo está bien. Luego la norma del vector x1, x2, 5, 5, pues sí sería 5 raíz de 2, corresponde con la longitud de este vector en el plano XY. Esta longitud de 5 raíz de 2, y pues simplemente lo estamos elevando 7 unidades, y pues ahí corresponde con el vector X. Más o menos por aquí. Entonces, pues sí, gráficamente como que sí coincide. Pi cuartos, 7. Entonces vamos a ver ahora otro ejemplo para hacer el proceso inverso. Ejemplo. Encuentra las coordenadas cartesianas de vamos a ver qué punto ponemos. Ok, 4, 4, 2 pi tercios y 6. Vamos a poner eso un poquito más grande porque ese ángulo se ve mal. Ahora sí, 2 pi tercios. Ok. Entonces, siguiendo nuestras fórmulas, pues la primera coordenada cartesiana x1 va a ser igual a r, en este caso 4, por el coseno de 2 pi tercios. ¿Alguien se acuerda cuál era el coseno de 2 pi tercios o cómo calcularlo? ¿No, nadie?
¿no? No, a ver. Pues entonces, 2 pi tercios es un ángulo, ¿qué? No olvido. Ajá, 2 pi tercios es un ángulo obtuso, si recuerdan. Creo que es menos pi entre 2. No, no es menos pi entre 2, según yo. A ver, bueno, vamos a tratar de resolver esto rápido. Entonces, ahí. Menos pi, ¿no? No, tampoco. A ver, entonces, es 4 por propiedades de coseno. Coseno de 2 pi tercios lo podemos ver como menos coseno de pi menos 2 pi tercios. Dos raíz de 3. Me parece que sí es 2 raíz de 3. Ajá. A ver, entonces, bueno, ahorita por propiedades del coseno podemos expresar coseno de 2 pi tercios como menos coseno de pi menos 2 pi tercios. Esto es igual a menos 4 veces el coseno de pi tercios. ¿Sí? Y ese ángulo ya lo podemos calcular mejor. No sé si recuerden, pero para calcular eso nos fijamos en un triángulo equilátero, que en un triángulo, sí, equilátero, ajá, de lado 1, y nos fijamos en la mitad de ese triángulo por respecto a la altura, ¿no? Entonces nos quedamos con esta parte de aquí. Pues como es un triángulo equilátero, cada uno de esos ángulos mide pi tercios por teorema de Pitágoras. Esta altura de aquí vale 1 menos un cuarto, lo que es igual a 3 cuartos. Bueno, raíz de 1 menos un cuarto, lo que es igual a raíz de 3 sobre 4. Y pues esto es igual a menos 4 por raíz de 3 sobre 2. Lo que es igual a menos 2 raíz de 3. ¿Sí? Por ahí en el chat me están poniendo que menos pi medios, pero pero no, porque recuerden lo que queremos encontrar es un real, no un ángulo, y eso más parece ángulo que una longitud vaya. ¿Se sale del dominio? O sea, de Sí, coseno ajá, ni siquiera podría ser ese valor. no, acuérdate, lo que pasa es que no es que se haga el dominio, sino que ya no tendría, ya no sería la forma canónica que nosotros elegimos, ¿no? Que es que las longitudes siempre sean positivos. No, no, perdón. ¿Otra vez? O sea, es que si dijeron que el resultado del coseno era menos pi medios o Exacto, 3 pi sí, sí. medios, entonces... Eso sí se sale del dominio del coseno. Ajá. En la calculadora coseno de pi tercios da 0.5. Sí, perdón, sí, tienen razón. Es que calculé el seno, pero no es el coseno. Entonces, olviden, ajá. Y esto es igual a menos 2. Ajá. Sí, tienen razón. La calculadora está bien. El x2 es el que sí tiene la otra raíz de 3 sobre 2, me parece. Entonces, x2 va a ser igual a... vamos a ponerlo más abajo.
x2 va a ser igual a 4 veces el seno de 2 pi tercios. Sí, ahora alguien se acuerda de cómo calcular ese de aquí. ¿Cómo acuerdo? Ajá. Sería 4 veces la raíz de 3 sobre 2. Ajá, ese sería 4 veces la raíz de 3 sobre 2. Ahora sí es exacto. Entonces, este es lo Que ya mismo. simplificado quedaría como 2 por raíz de 3. Sí. Ahora, el seno de 2 pi tercios es lo mismo que el seno de pi tercios. Y este sí es lo que habíamos calculado aquí, que era la raíz de 3 sobre 2. Entonces, este es igual a 4 veces por raíz de 3 sobre 2, lo que es igual a 2 raíz de 3. Y pues la última entrada C ya sabemos que se queda fija. Entonces, vamos a ponerlo por lo tanto mejor. Las coordenadas cilíndricas, no, cartesianas, perdón, del punto en coordenadas cilíndricas 4, 2, raíz de 3 y 6 son menos 2, 2 raíz de 3 y la última coordenada se queda igual, 6. ¿Sí? Ahora sí ya no hay duda. Creo que el 7 está bien. Pues bueno, a ver. Si este ya está bien, nada más quiero hacer una última observación respecto a estas coordenadas. Y que es lo mismo que pasaba con las coordenadas polares en R2. Las operaciones vectoriales no se preservan en las coordenadas cilíndricas. Y para hacer un ejemplo de esto vamos a retomar el vector que ya hicimos hace rato. A ver, sea x igual a el vector 5,5,7 en R3 con coordenadas cilíndricas me parece que era 5 raíz de 2. 5 raíz de 2, el ángulo era pi cuartos y la última entrada pues era la misma, ¿no? 7. Entonces el vector, pues vamos a sumarlo consigo mismo, el vector x más x, pues es
el vector que su primera entrada es 5 más 5, en este caso es 10. La segunda entrada también es 5 más 5, 10. Y la tercera entrada es la suma de 7 más 7, 14. Pero podemos ponerle estas coordenadas cilíndricas, no sé, C. Pero, ¿qué pasa cuando tú sumas las coordenadas cilíndricas C más C? Así tal cual, entrada a entrada. Esto va a ser igual a 5 raíz de 2 más 5 raíz de 2. Este es 10 raíz de 2. Pi cuartos más pi cuartos es pi medios. Y 7 más 7, pues 14. Y ahora sí. Pues yo siento que esos dos vectores no van a hacer lo mismo en el espacio. Entonces vamos a hacer nuestros planos coordenados. Más o menos por aquí. Entonces digamos que el 10 esté por aquí. El 10 va a estar por acá en el eje Y. Y el 14 va a estar muy arriba en el eje Z, ¿no? Este Z, Y y X. Entonces el vector X más X, que corresponde al vector 10, 10, 14, va a estar más o menos por aquí. Entonces este es el vector X más X. Pero el vector C más C, fijémonos en el ángulo, fijemos en su ángulo, pi medios. Eso quiere decir que desde el eje X, el ángulo que tiene que medir hasta la proyección del vector, tiene que ser de pi medios. Es decir, tiene que formar un ángulo recto con la proyección del vector en coordenadas cilíndricas C más C. Entonces, la proyección del vector tiene que estar en el eje Y, más o menos por aquí. La longitud de ese vector proyectado tiene que ser 5 raíz de 2. Raíz de 2 es menor a 2, entonces tiene que ser menor a 10 esa longitud. Y pues finalmente levantamos. Como está ya en el eje Z, como está en el plano Y, pues tiene que estar a esta misma altura que este 14. Así que el vector C más C, expresada en coordenadas polares, tiene que ser este de aquí. Sí, y aquí podemos ver que el vector X más X y el vector C más C no son los mismos. X más X no corresponde al vector C más C. Pero esto es lo mismo que decir que 2 veces el vector X es distinto a 2 veces el vector C expresado en coordenadas cilíndricas. Entonces, no, las operaciones de suma de vectores y múltiplo por escalar no se heredan a las coordenadas cilíndricas. Si quieren operar dos vectores expresados en coordenadas cilíndricas, tienen que pasarlos primero a coordenadas cartesianas, sumarlos como siempre, y luego esas coordenadas que les quedan, que son cartesianas, volverlas a regresar a coordenadas cilíndricas.
¿Sí? ¿No hay duda de esto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Y pues vamos a pasar con otras coordenadas. Bueno, las coordenadas polares y las cilíndricas, pues como que son un poquito fáciles porque coordenadas polares ya las habían visto en algún curso anterior, ¿no? O bueno, ya habían oído hablar de ellas. Y coordenadas cilíndricas pues, son una extensión natural de las coordenadas polares. Pero ahora vamos a ver un nuevo tipo de coordenadas en R3 que pues sí se inspira un poco en las coordenadas polares, pero ya cambian todas sus entradas. Entonces, se pueden poner coordenadas esféricas. Una coordenada esférica de un vector X en R3 es una terna ahora vamos a ponerle rho, teta y phi. Donde rho es distancia, es una longitud, y teta y phi son ángulos. Pues bueno, ¿cómo son? ¿Cómo se expresan esos? ¿Qué tienen que ver esos ángulos y esa longitud con nuestro vector X? A ver. Otra vez tenemos nuestros ejes coordenados, X, Y y Z, y digamos con nuestro vector X esté por acá. Y este es el vector X. Primero nos vamos a fijar en la proyección del vector X al plano XY. Más o menos que esté por acá. Y vamos a llamarle R. Y a este vector proyectado lo vamos a llamar R. Pues bueno, ¿qué representan cada una de las rho, teta y phi? Pues rho es la longitud del vector, ¿no? La norma del vector original X. Eso es lo que representa rho, la longitud del vector. Luego, teta, similar a los polares, representa el ángulo que forma el vector proyectado R con el eje positivo X en esta dirección. Y phi representa el ángulo
que se forma desde el vector z positivo a el vector x. Entonces, acá es phi. Entonces vamos a escribir eso. Rho es la longitud del vector x teta es, vamos a poner un puntico acá, el ángulo entre, vamos a ponerle semieje positivo x con la proyección del vector x en el plano xy y phi es el ángulo entre el semieje positivo z con el vector x. ¿Sí? Vamos a un poquito. ¿Hay dudas hasta aquí? Con la construcción de las coordenadas esféricas. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, pues estas coordenadas van a cumplir unas características que se parecen a las que ya vimos de las coordenadas cilíndricas y las coordenadas polares. La primera es, bueno, aquí me faltó mencionar las coordenadas cilíndricas, pero pues el cero tiene las mismas entradas que las coordenadas cartesianas, ¿no? Porque si su longitud, si la primera entrada del cero, que es, bueno, la longitud del vector cero es cero, ¿no? Entonces no importa qué ángulo te muevas, no importa qué ángulo te muevas, a partir de él, tanto respecto al eje X o respecto al eje Z, pues como la longitud es cero, pues el vector cero se va a quedar fijo, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí las coordenadas esféricas del vector cero son 0, 0 y 0. Ahora sí, otra que se parece mucho a las que ya escribimos. Todo vector x en R3 se puede expresar con coordenadas esféricas R, en donde es R ya, ¿no? Ahora es rho, teta, phi, tal que rho, pues sí sigue siendo positivo,
va de 0 cerrado a infinito. Teta puede ir desde 0 cerrado hasta 2pi abierto. Y phi puede ir desde 0 cerrado a pi cerrado. Y bueno, ¿cómo es esto? Pues por ejemplo, en el caso de nuestro vector X aquí arriba, este aquí rojo, pues, por ejemplo, este está el cuadrante positivo, todas las entradas son positivas. Entonces, si lo proyectamos al plano XY, pues su ángulo teta va a ser menor a pi medios. Y pues el ángulo desde z hacia el vector, pues tiene que ser menor a pi medios porque pues, está en el cuadrante positivo, ¿no? Entonces, pues, todas sus entradas sí caen en estos intervalos, ¿no? En 0 infinito, 0,2 pi y 0, pi. Si por ejemplo x, bueno, vamos a ponerle ahora un vector y. Si el vector y estuviera por acá atrás, digamos, pues su vector proyectado tendría que estar por acá. Vamos a ponerle r sub y. Entonces el ángulo que forma es el semieje positivo x hasta este ry tiene que ser pues sí, mayor a pi, casi 3 pi medios, digamos, pero pues sí menor a 2 pi, ¿no? Luego, pues sí, el radio es positivo, el radio expresa la distancia de este vector y, y pues el ángulo que forma con el eje positivo z, sí va a seguir siendo menor a pi medios, ¿no? Porque está como que por arriba del plano XY. Y si tuviéramos, no sé, un vector que está por abajo, bueno, por aquí, un vector z por abajo del vector XY, pues bastaría con definir un ángulo phi que fuera mayor a pi medios. Digamos, este ángulo aquí tendría que ser mayor a pi medios para que pase por abajo del plano de XY. Bueno, aquí ya se junta un poco, pero pues creo que sí entienden la idea, ¿no? Sí se puede representar todo vector en R3 con valores con este producto de intervalos aquí abajo. ¿Hay duda o quieren que haga un dibujito más grande? ¿No? Todo bien. Muy bien, ok. Está bien. Va. Pues todos los puntos en R3 los podemos representar con estos valores, pero pues cada vector lo podemos representar de distintas maneras. Entonces, si un vector tiene coordenadas esféricas es rho, teta, phi igual a rho prima, teta, phi. Entonces, pues similar a lo que pasaba con las coordenadas polares y cilíndricas, rho tiene que ser igual a más menos rho pi, rho prima, perdón,
Teta va a ser igual a teta prima más algún múltiplo entero de pi con k en los enteros y phi tiene que ser igual a phi prima más que creen ustedes que es ahí. ¿Alguna idea? Bueno, según yo, con algún entero o algún múltiplo entero de pi medios bastaría. Si me hay dudas hasta aquí, pues vamos a ver las conversiones. ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas de un punto en coordenadas esféricas, otra vez rho, teta y phi? Entonces, ¿cómo podemos calcular esas coordenadas? Vamos a recurrir a nuestro dibujo otra vez. Mejor aquí no. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a poner el eje Z. Bueno, más o menos por acá el eje Z. El eje X, perdón. Y nuestro vector X que está por acá. Ajá. Y pues la información que ya teníamos, ¿no? Proyectamos el vector X en el plano XY. Y vemos que está por acá. El vector proyectado lo vamos a llamar R. Este ángulo de aquí, por definición, es teta. Y este ángulo de aquí va a ser phi. Ahora, nosotros queremos encontrar las coordenadas x1, x2 y x3 del vector x. Ahí nos falta ρ, que ρ es la longitud del vector x, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos esos valores? Vamos a comenzar con el valor de x3.
para eso nos vamos a fijar en el siguiente triángulo rectángulo. A ver, este es el eje Z. Nos vamos a fijar en... Ok, tenemos este triángulo que es el triángulo que se forma con el eje Z y con el vector X. Entonces la información que tenemos es que la longitud de esta hipotenusa es ρ. La longitud que se encuentra en el eje Z es el X3 que queremos. Un poquito feo. Esta longitud que queremos es X3. Y este ángulo de aquí es el ángulo φ. Entonces, pues sabemos que en este caso el coseno de φ va a ser igual a X3 entre ρ. Y si despejamos X3, tenemos que X3 va a ser igual a ρ por coseno de φ. ¿Sí? ¿No hay dudas aquí? Ninguna. ¿Ninguna? Ok. Ya tenemos X3. Ahora nos faltan X1 y X2, pero para encontrar X1 y X2 vamos a primero ver quién es R. Así que vamos a empezar otra vez con nuestros triángulos rectángulos. Ahora vamos a comenzar con el triángulo que se forma con el vector X y el vector proyectado R. Este es R. Y longitud de acá. Esta longitud de acá y espera un momento. Esta longitud de acá es X3. Entonces, ¿cómo calcularíamos R a partir de la longitud del vector X3, que es ρ? Vamos a borrar esto de acá. ¿Cómo podemos calcular R a partir de ρ y X3? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Pues podemos tomar el ángulo entre ρ y R. Ρ y R. Pi medios menos phi, ¿no? Este es pi medios menos phi. Ajá. Exacto. Entonces yo voy a querer expresar R en función de phi, ¿no? Entonces vamos a poner no. Sí, coseno de pi medios menos phi va a ser igual a R entre ρ. ¿Sí? Pero, pues este coseno de pi medios en menos phi lo podemos abrir con la suma del coseno de una suma de ángulos. Esto va a ser igual a coseno de pi medios por coseno de phi
como aquí tenemos una resta dentro, entonces aquí vamos a tener la suma, más seno de pi medios por seno de phi. Y ahora el coseno de pi medios pues es 0, entonces todo esto se me elimina, y el seno de pi medios es 1. Entonces esto va a ser igual a seno de phi. Entonces seno de phi es igual a... ¿qué pasa ahí? Aquí era x3. Ajá. Entonces seno de phi es igual a r entre rho. Entonces r va a ser igual a rho por seno de phi. Sí, entonces ya que tenemos r, ya ahora sí podemos calcular x1 y x2. Entonces vamos a hacer este triángulo y ya terminamos. Ahí está. Ahora vamos a tener el triángulo en donde uno de sus lados es r, uno de sus el ángulo a partir de r es teta, esta parte de aquí va a venir x1, va a medir x1, y esta longitud de aquí va a medir x2. Sí, este plano de aquí es el triángulo que se forma en el plano XY con el vector con el vector R y las longitudes x1 y x2. Entonces de aquí sabemos que pues coseno de pi es igual a x1 entre R. Entonces x1 va a ser igual a R coseno de teta, pero pues, R ya sabemos que es rho seno de phi. Entonces esto es rho seno de phi coseno de teta, y pues para la otra sabemos que seno de teta es igual a x2 entre r, entonces x2 va a ser igual a r seno de teta, lo que va a ser igual a rho seno de phi coseno de teta. Por lo tanto, las coordenadas cartesianas de del vector ¿qué? Ajá, rho, teta y phi son un poco. Pues la primera es rho seno de teta, seno de phi, perdón, coseno de teta. La segunda es rho seno de phi coseno de, seno de teta. Aquí le puse coseno en vez de seno. Ajá, entonces la segunda entrada es rho seno de phi seno de teta. Y la última es rho coseno de phi. ¿Sí?
Entonces partimos nuestro vector x en 3 triángulos rectángulos y a partir de ellos pues encontramos todas las coordenadas cartesianas del punto rho, teta, phi. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, una duda más bien, ¿no? Ajá, sí. Supongo que habrá situaciones en las que pasar el problema a este tipo de coordenadas sea mejor que las cilíndricas, ¿no? ¿O por qué surge este nuevo modelo? Sí, hay algunos problemas en los que, pues, por ejemplo, vas a tener que calcular, no sé, mínimos y máximos de, no sé, un producto, ¿no? Bueno, un empaquetado en forma esférica, ¿no? Entonces, en ese caso va a ser mucho más sencillo utilizar coordenadas esféricas que coordenadas cartesianas o coordenadas cilíndricas. Y hay otros casos en los que, por ejemplo, en nuestra primera sesión hablé de modelar la función de una hormiga que se desplaza hacia arriba de un árbol, ¿no? Sobre un árbol, alrededor de un árbol. Eso lo puedes ver como una hélice y pues eso pues parece que va a ser más fácil representarlo con coordenadas cilíndricas que con las otras dos. ¿Sí? Más o Ah, ok, menos. ok. O sea, Entonces, se podría con los dos, pero uno facilita más las cosas. exacto, exacto. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces Bien. vamos a... Ajá. ¿Cómo pasar de coordenadas ahora a coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas? ¿Cuáles son las coordenadas esféricas de pues un vector x igual a x1, x2, x3? Pues la primera coordenada sería ρ, pero eso por definición es la longitud de el vector x, ¿no? Que es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Y esta es la norma del vector x en R3. Entonces, la primera coordenada ya es sencilla. Y ahora, para la coordenada teta, pues vamos a fijarnos en este dibujo que tenemos aquí. Queremos que encontrar este valor teta, ¿no? Y nos podemos ayudar en el vector proyectado R, ¿no? Pero pues esto se parece mucho a el teta que obteníamos en las coordenadas cilíndricas y en las coordenadas polares, ¿no? Sí, este ángulo teta como que solo depende tanto de las coordenadas x1 y de x2, que son las que componen al vector proyectado R. Entonces, bueno, aquí vamos a completar esto. El vector x lo voy a pedir que sea distinto del vector 0, ¿no? Porque el vector 0 ya sé que se queda igual. Ajá. Entonces, pues similar a lo que hacíamos en las coordenadas cilíndricas y polares, teta va a tener las siguientes opciones. Primero va a ser pi medios,
Vamos a poner esto hasta acá. Pi medios. Si la primera coordenada x1 es 0 y la coordenada x2 es mayor a 0, mayor o igual a 0, va a ser 3 pi medios. Si la primera coordenada x es 0 y x2 es menor a 0, y finalmente va a ser arco tangente de x2 entre x1 si la primera coordenada de x1 es distinta del 0. ¿Sí? Era lo que hicimos en las coordenadas anteriores, pero ahora en las coordenadas esféricas. Y para la última coordenada, que es phi, pues vamos a utilizar esta igualdad que ya tenemos de este lado. x3 igual a rho por coseno de phi. Entonces sabemos que x3 es igual a rho por coseno de phi. Y más aún podemos decir que rho no solo es distinto del 0, es estrictamente mayor a 0, porque rho es la longitud del vector, es la norma del vector, y pues el vector es distinto del 0. Entonces rho es distinto de 0, pues x es distinto del vector 0. Entonces, coseno de phi va a ser igual a x3 entre rho, lo que es igual a x3 entre la norma del vector x. Y así, phi va a ser igual a arcocoseno de x3 entre la norma del vector x. Por lo tanto, las coordenadas esféricas. Disculpa, en donde dice, sabemos que, ¿qué dice? ¿X1 o X2? Perdón, es x3. Se me quedó feo. x3, ahí está. Entonces las coordenadas esféricas de x son, vamos a poner así, la norma de x, el teta como ya lo definimos aquí arriba, depende de los casos, y arco coseno de x3 entre, a ver si me queda un poco feo, x3 entre la norma de x. Ahí está. ¿Sí? ¿No hay dudas hasta aquí? Todo bien. ¿Todo bien? Por ahora no. Bueno. Pues lo que seguirían serían ejemplos, pero yo creo que aquí le dejamos. Entonces, antes de que terminar con la clase, quiero preguntarles si tienen alguna duda con su guía.
ya la guía ya la tienes el sábado, entonces no sé si ya comenzaron a resolverla o no, pero pues, si se trababan en algo, pues pueden decirme ahorita a ver si sale el ejercicio. Sí tengo duda en algo. La empecé a resolver. Ajá, Creo yo que voy bien. ¿sí? Hubo uno que otro que se me empezó a complicar de muy poquitos que llevo, Ajá, sí, pero tengo duda en el 6. Como que no, o sea, como que tengo así como la ando pensando y así, pero no me queda 100% clara. Por ejemplo, demuestras la A y la B, ¿no? ajá, Bueno, no sé si tengas ahí la guía a la mano sí. o te leo la pregunta. Bien. La 6 es, tienes en R positivo y un vector en XR, un vector X en Rn y tómate A igual a la bola de radio R con centro en X. Ajá, Entonces tienes que probar que primero el conjunto de todos los puntos, de todos los vectores en R tales que su distancia X es mayor a R, está contenida en el exterior de A. Vamos a escribirlo. A ver. sí, es que no, como que esa no me queda así 100% clara y, o sea, me queda claro, por ejemplo, que agarramos otro punto, ¿no? Que sería Y, en vez de que Ajá. sea X, pues agarramos a Y, ¿no? Sí, Pero no, como que no me cabe cómo demostrarlo, todavía no, como que ando perdida ahí. ok. Entonces, por ejemplo, esta es la primera contención que tienes que probar, siendo A igual a la bola del radio R con centro en X. Y la segunda son las vectores en Rn, tales que su distancia a X es igual a R. Este conjunto está contenido en la frontera de A. Y el último inciso es, pues demuestra que no solo son contenciones, son igualdades. Ajá, entonces, para demostrar A, lo que tienes que hacer es, tómate un Y en este conjunto, sea Y tal que su distancia de X a Y, pues sea mayor a R. Y no sé, puedes, bueno, si quieres vamos a hacer el dibujito por acá. Digamos que esta es la bola de radio R con centro en X. Este es A. Y tú tienes un punto Y cuya distancia X es mayor a R. Entonces Y tiene que estar por acá. Y pues como la distancia X es mayor a R, pues Y parece que no puede estar dentro de esta bola. Entonces, para demostrarlo, yo digo que te consideres una bola, más o menos así, por ejemplo, así. Entonces, yo digo que te consideres, tienes que tomarte una bola alrededor de Y y probar que, pues, ningún punto de esa bola se queda contenido, se queda metido en la bola, en el conjunto A, que es la bola alrededor de X. Entonces, para construir primero esta bola alrededor de Y, pues tienes que dar un nuevo radio, R1. R1 que sea este radio. Entonces, si sabes que la distancia entre X y Y es mayor a R, pues yo digo que el radio que te sirve es R1 igual a la distancia entre X y Y menos R. Ya sabemos que la distancia entre X y Y es mayor a R, entonces este radio de aquí R1 va a ser positivo. Ahora, para que Y esté en el exterior de A, lo que tienes que probar es que ningún punto Z de esta bola azul esté metida en el conjunto A. ¿Sí? Entonces, sea Sí, sí, sí. Z en la bola
de radio R1 con centro en Y aquí. O bueno, a ver. Ajá, centro en Y. Entonces, una cosa que puedes hacer es por demostrar que Z no pertenece a la bola de radio R con centro en A. Es decir, Z no pertenece a A. Z no pertenece a A, entonces está en el exterior. Y como eso pasa para cualquier vector Z en la bola azul, pues ya la bola azul se queda contenida en el exterior y ya está en el exterior de A. En el complemento, perdón. Ajá. La bola azul se queda contenida en el complemento y ya está en el exterior de A. Entonces, por demostrar que Z no está en Y, eso es equivalente a demostrar que la distancia entre X y Z es mayor a R. Entonces, lo que podrías hacer ahí es, comienzas con la distancia de X y Z, no sé, y meter desigualdad del triángulo o algo por el estilo, para utilizar la distancia de X a Y y este R que tienes por aquí. Y pues así llegar a esta igualdad. Esa es una opción. La otra opción que se me ocurre, no sé, es, quieres demostrar que esta bola azul, la bola de radio 1 con centro en Y, está contenida en el complemento de A. Entonces puedes irte por contradicción. Supones que existen, no sé, Z en esta bola azul, bola de radio 1 con centro en Y, tal que Z si pertenezca a la bola roja. Es decir, esta es contradicción. Bueno, contradicción. Sí, ¿no? Como la hipótesis apenas lo que voy a hacer. Entonces, por definición, te cumple que la distancia de ZX, como Z está en, la distancia de ZX es menor a R. Pero pues también utiliza que Z está en la bola de radio 1 con centro en Y para tratar de llegar a una contradicción. La contradicción va a ser con una desigualdad que va a ser algo así como que 1 menor a 1, ¿no? Entonces, esa es otra forma de atacar el problema. Y para el inciso B, más o menos... yo creo que también te servía por contradicción. Tomas un Y tal que su distancia X sea igual a R. Luego te fijas en cualquier R1 positiva y quieres probar que esa bola interseca tanto A como a su complemento. Entonces, podrías intentar por contradicción. Existe un R1 positivo tal que la bola centrada en Y con radius R o no interseca simultáneamente a ambos conjuntos A y a su complemento. Pero bueno, la idea es utilizar contradicción en lo que quieres probar, que son estas contenciones aquí. Eso para probar es contenciones. Y para probarse que son igualdades, pues recuerda que dice que son identidades, ¿no? Que son identidades, ¿no? O sea que no solo se cumple la contención, sino que se cumple la igualdad, ¿no? Entonces, para eso te recomiendo que recuerdes cómo está formado Rn. Rn es igual al interior de un conjunto A, unión el exterior del conjunto, unión la frontera. ¿Sí? Pero Rn también lo puedes ver como la bola abierta Rx, unión el conjunto de A, los puntos cuya distancia X son mayores a R, y unión este conjunto de B, todos los puntos cuya distancia X es exactamente R.
Esos tres conjuntos van a ser ajenos entre sí, al igual que estos de acá. Más aún, ya sabes que dos de esos conjuntos son iguales. Este interior de A con A. ¿Por qué? Pues ahí eso es fácil de ver, ¿no? Pero pues, ajá. Utiliza esto y utiliza que estos conjuntos, digamos el conjunto del inciso A, unión el conjunto del inciso B, unión A, que es la bola, también es Rn. Entonces, más o menos esa es la idea. ¿Le entendiste o te perdiste en algo? ¿O? No, sí, sí, bueno, o sea, a mi poco entender. Ok. Sí entendí, lo voy a intentar y si no, pues ya Sí, 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 ajá. mando correo Inténtalo. para ver si me puedes orientar, pero pues creo que con eso igual ya me queda un poquito más claro, porque la verdad no entendía muy bien el inciso C, a qué se refería. Sí, sí, sí. Sí, ajá, es solo para caracterizar que una bola abierta, pues, la bola, pues, ajá, es abierto. Su frontera, pues, es exactamente este conjunto del inciso B. Todos los puntos cuya distancia a X es exactamente R. Y lo que te queda afuera es el exterior. De eso se trata el ejercicio. Ok, sí, entonces lo trato de hacer, pero yo creo que más al ratito porque ya todavía tengo clase. Sí, sí, claro. Y ya si no te mando correo. Claro. Ajá. Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda con la guía? Yo tengo una duda, pero del ejercicio 10. El 10, a ver. O sea, es que ahí no sé si haya que usar como, no sé si se me ocurre la distancia de un punto a una gráfica o algo así como, o sea, medio raro, no sé qué usar. Ajá, el 10 es algo así. Considérate el conjunto formado por las gráficas de la función 1 entre x y menos 1 entre x, ¿no? No, es... Sí, no, ajá, las gráficas de la función 1 entre x y menos 1 entre x. Entonces, mejor vamos a poner eso así. Ajá, este es tu... Tienes tus ejes y estas gráficas azules, se ven feas. Estas gráficas azules pues son tu conjunto A. ¿Sí? Entonces lo que tienes que demostrar es que el interior de A... Ajá, tienes que Creo encontrar... bueno, es que como está escrita, es el área abajo de A del lado derecho también. Sí, tienes razón. Ajá, a ver. Conjunto A, tal vez que X es media 0 y F de X es... Ajá. Sí, son las... A ver, aquí es... El conjunto A es todo lo que está por abajo de esta gráfica. Y esta parte de acá son todos los puntos en la gráfica, tales que X es menor a 0. Ajá, esto sí se queda así. Entonces el conjunto A es todo lo que está por debajo de la gráfica positiva 1 entre X. Y a eso le pegas la parte negativa de esa gráfica. Y te dice, pues tienes que calcular el interior de A, el exterior de A y la frontera. Bueno, pues... ¿Quién creen que sea la frontera? Bueno, ¿quién creen que sea frontera y... Bueno, el interior de ese conjunto A? ¿Quién creen que sea? Pues yo creo que va a ser el área esa. Ajá, va a ser esta área de este lado, sin considerar los ejes ordenados y a la gráfica, ¿no? Como Ni que a la gráfica. ajá, entonces ese es el interior. Ahí lo que puedes hacer, sabes que todos esos puntos son de la forma x, y, tales que y es menor a 1 entre x.
Entonces, ahí podrías tomarte una R. Primero tienes que encontrar una bola que se me queda metida en ese área, ¿no? Tiene que estar por debajo de 1 entre X, entonces tiene que ser una R tal que sea menor a 1 entre X menos Y. Y la otra pues, tiene que estar por arriba del eje coordenada X, ¿no? Entonces tiene que ser menor a Y, me parece, ¿no? Entonces tal vez el mínimo entre estas dos sea la que te ayude para demostrar lo del interior, ¿no? Porque si te tomas cualquier otro punto, por ejemplo en las gráficas, vamos a poner esto. Y ahora para demostrar que cualquier otro punto no pertenece al interior, pues podrías apoyarte, no sé, del conjunto, no sé, racionales con los racionales o los irracionales con los racionales. Como que ya sabes que esos están por donde sea y pues como que no van a tener la forma del conjunto, ¿no? Entonces puedes apoyarte en estos conjuntos para ver que ninguna otra bola que esté por fuera de esta área se va a quedar completamente contenida en el conjunto A. Entonces, para el interior, utiliza este R y utiliza este conjunto, ¿no? A ver si te sirve. Luego el exterior, pues sería todo menos el conjunto A, ¿no? Suena eso, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Sí, bueno, es que estoy viendo como lo de la R, porque pues habría que sacar como distancias o algo así, ¿no? Después. Ajá. O podrías hacer ¿cómo podrías hacerlo? Para esta R, pues podrías hacer lo que normalmente venías haciendo con Luis, que te fijas en la distancia hacia los lados y de arriba abajo, ¿no? Sabes que como este punto, por ejemplo, si quieres demostrar que este punto que está fuera del área no pertenece al interior, te fijas como que en esas distancias, y sabes que en R, pues esta parte de aquí le puedes meter un intervalo abierto, y esta parte de aquí le puedes meter un intervalo cerrado que no toca esas distancias, y también podrías utilizar R como el mínimo de estas dos. Sería R1, R2, y R podría ser el mínimo entre esas. Tal vez también te sirva. Pero si demuestras eso, que ninguna otra bola que esté por afuera del interior que esté afuera de A, puedes encontrar una bola que se quede contenida, que no le interseque A, pues eso ya de gratis ya te da el exterior. Y la frontera, pues, ¿quién crees que está la frontera? Pues creo que va a ser la gráfica y los ejes, pero positivos, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Sí. Entonces, en ese caso, pues, ya la frontera, ya cuando demuestras quién es el exterior. Bueno, si ya defines quién es el interior y el exterior, no, recuerdas que Rn lo puedes ver como la unión de esos tres conjuntos, y pues ya simplemente haces cuentas con los conjuntos que te quedan, ¿no? La frontera entonces tendría que ser todo Rn menos estos dos aquí, menos el exterior de A y menos el interior de A. Bueno, Rn menos estos dos de aquí, perdón. Sí, entonces, para demostrar ese, primero parte por el interior, a ver quién es. Parte por el interior con uno de estos radios.
bueno, aparte por el interior, checa que el interior como que tiene que ser área, sin tocar a los ejes y a la gráfica, y luego demuestra que ninguna otra bola se puede, que para cualquier otro punto puedes meter una bola que no que no interseque el conjunto A. ¿En cuáles ejercicios creo que se deben centrar más? Es una buena pregunta. Bueno, antes de responderle, más o menos quedó, Aurelio, o Sí, voy a intentar. si no, Sí. me escribes y ya te digo qué más puedes hacer. Ajá, y respecto a qué otras preguntas deberían hacer, pues las recomendaciones tratan de hacer toda la guía, pero también traten de sacar esas preguntas como que capciosas. Por ejemplo, las 7 sean dos subconjuntos de Rn, indica cuáles de las contenciones e identidades se satisfacen, ¿no? Normalmente esos incisos son de demuéstralo o da contraejemplos. Entonces, si ustedes los ven, tal vez pues digan, pues como que las igualdades sí se ven, pero tal vez no sean ciertas, ¿no? Entonces, todas esas cosas de como que demuestra o da contraejemplo, traten de hacerlos. Y pues, en general, pues, y tal vez la 11 también, la de la gráfica de la función seno de 1 entre x, tal vez tendrían que tenerla en cuenta también. ¿Alguna otra pregunta? Es que, bueno, la de seno de 1 entre x creo que se puede como generalizar, ¿no? Respecto a que, bueno, sí. O sea, ya estaba viendo que, o sea, las gráficas de una función creo que va a ser el interior siempre vacío, la frontera la gráfica y el exterior el complemento. Sí, Recuerden, recuerden lo que dijo Luis, si tú tienes un conjunto al que no le puedes meter una bola, pues ese conjunto tiene interior vacío, entonces pues como que las gráficas parece que siempre van a ser van a tener interior vacío, ¿no? Entonces eso ya les ayuda con ese inciso, ¿no? Entonces ahí lo interesante ver es quién es la cerradura, así que chequen eso. Pues bueno, ya casi son las 4, entonces si ya no hay más preguntas, pues acabaremos por hoy. Y ya nos veríamos el próximo jueves.